Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer ejercicios de cálculo de coeficientes. Bien, ¿en qué consisten estos ejercicios? En que nos van a dar un polinomio genérico con unas letras aparte de las x y tenemos que calcular su valor. Por ejemplo, nos pueden dar una parábola genérica que sería ax cuadrado más bx más c. Pues bien, a, b y c serían los coeficientes que tenemos que calcular. Para ello tendríamos que plantear, ya que son tres incógnitas, tendríamos que plantear tres ecuaciones y resolver esas tres ecuaciones. He puesto aquí un par de ejemplos más de polinomios típicos que aparecen en los ejercicios. X cubo más ax cuadrado más bx más c, por ejemplo. Aquí tendríamos también tres ecuaciones, ya que tenemos tres coeficientes. Y en este otro tenemos ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Aquí necesitaríamos para resolver este ejercicio cuatro ecuaciones. Muy bien, pues vamos a ver qué tipos de datos nos suelen aparecer en este tipo de ejercicios. Datos típicos en ejercicios de cálculo de coeficientes. Primero, nos pueden decir, la función pasa por el punto x0, y0. Aquí he puesto un dibujito con un ejemplo. Vemos una función, aquí tenemos los ejes coordenados y vemos que la función pasa por el punto 3,2. La x vale 3 y la y vale 2. Bien, pues en este caso la ecuación que plantearíamos sería f de 3 igual a 2. Es decir, plantearíamos aquí el polinomio y en lugar de la x pondríamos 3. Y el resultado sería igual a 2. Y ya tendríamos ahí la primera de las ecuaciones. Más ejemplos. Nos dicen la función se anula en x sub 0. Eso quiere decir que la función corta al eje x en un punto cualquiera. Por ejemplo, en este caso en el x sub 0 he puesto ahí un ejemplo que corta en el punto x igual a 3. Es decir, la función pasa por el punto 3,0. Bueno, pues si pasa por el punto 3,0, la ecuación que tendríamos que plantear sería f de 3 igual a 0. Ahí está. También nos pueden decir, la función tiene un extremo local en x sub 0, en un punto genérico x sub 0. Bien, ¿qué es un extremo local? Un extremo local es o un mínimo o un máximo. ¿Qué ocurre en un mínimo o en un máximo? Que su recta tangente es horizontal, por lo tanto tiene una pendiente igual a 0. Es decir, la ecuación que tendríamos que plantear en este punto sería la derivada de la función en ese punto igualarlo a 0. Si tenemos el mínimo o el máximo en el punto x igual a 3, la función, o sea, la ecuación que tendríamos que plantear sería f' de 3 igual a 0. Si nos dan las dos coordenadas del punto en el cual tenemos un extremo local, por ejemplo, el punto 3, 1, pues aquí tendríamos dos ecuaciones. Primera ecuación, sabemos que la función pasa por ese punto, por lo tanto, f de 3 es igual a 1. Y segunda ecuación, ahí tenemos un mínimo local, por lo tanto, la derivada de la función en ese punto es 0. Es decir, f' de 3 es igual a 0. Más casos. Nos dicen, en x0 hay un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es aquel punto en el cual la función pasa de ser convexa a cóncava, o al revés, de ser cóncava a ser convexa. En ese punto de ahí es donde hay un cambio. Bien, pues a esos puntos se les llaman puntos de inflexión. ¿Y qué se cumple en esos puntos matemáticamente? Que la segunda derivada es igual a 0. Es decir, si nos dicen hay un punto de inflexión en x igual a 2, ¿qué tendríamos que hacer? La primera derivada de la función, luego hacemos la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, y pondríamos f segunda de 2 es igual a 0. Ya tendríamos ahí planteada la ecuación. Si nos dan el punto completo, pues al igual que hemos hecho antes. Si nos dicen en x0, y0 hay un punto de inflexión. Por ejemplo, aquí tenemos esta función, nos dicen en el punto 2,1 hay un punto de inflexión. Pues aquí tenemos dos ecuaciones. La primera, la función pasa por ese punto, por lo tanto, f de 2 es igual a 1. Y la segunda, como es un punto de inflexión, f segunda de 2 es igual a 0. Más ejemplos. Nos dicen en x sub 0, un punto genérico,
la recta tangente tiene de pendiente m. Vamos a ver gráficamente qué significa eso. Si tenemos aquí esta curva de aquí, que es la función f de x, y aquí, en este punto, en el punto x igual a 4, hay una recta tangente que tiene una pendiente m igual a 2. Bien, pues ¿qué ecuación sacaríamos de aquí? F' en ese punto, en el 4, es igual a la recta, a la pendiente de la recta tangente, es decir, es igual a 2. Vamos a hacer unos ejemplos. Tengo preparados 3 ejemplos, me parece que he puesto, con estos datos. El primer ejemplo, hallar b y c para que la curva y igual a x cuadrado más bx más c pase por el punto 2,0 y tenga un mínimo en x igual a 3. Bien, voy a escribir aquí un poquitín más grande esa curva y es igual a x cuadrado más bx más c. Aquí tenemos dos coeficientes, b y c, que son las incógnitas que tenemos que calcular. Por lo tanto, necesitaremos dos ecuaciones. Y aquí me dan dato para una ecuación, pasa por el punto 2,0, y aquí me dan dato para una segunda ecuación. Luego, en este enunciado tengo todos los datos que necesito. Nos dicen, pasa por el punto 2,0, es decir, f de 2 es igual a 0. Bien, pues sería f de 2 es sustituir la función en todas las x, poner un 2. En este caso sería 2 al cuadrado más b por 2 más c. Y esto es igual a la coordenada y del punto, es decir, en este caso igual a 0. Operamos y nos queda 4 más 2b más c es igual a 0. Y voy a pasar el término independiente al otro lado, de forma que me va a quedar 2b más c es igual a menos 4. Bueno, pues ya tengo aquí una ecuación, le llamo la ecuación número 1. Como tengo dos incógnitas, la b y la c, necesito otra ecuación para plantear un sistema y resolverlo. La otra ecuación la saco de aquí. Me dicen que en x igual a 3 hay un mínimo. Bien, pues si hay un mínimo en x igual a 3, se va a cumplir que f' de 3 es igual a 0. Bien, ¿cuál es f' de x? F' de x es la derivada de esta función, es decir, 2x más b. Y f' en el punto 3 será esta misma función sustituyendo la x por 3, es decir, 2 por 3 más b. Y esto hemos dicho que tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 6 más b es igual a 0, es decir, b es igual a menos 6. Ya hemos calculado la b. Ahora podemos calcular la c directamente sustituyendo el valor de b por menos 6. Voy a ponerlo aquí. 2 por menos 6 más c es igual a menos 4. 2 por menos 6 es menos 12, que pasa al otro lado como más 12. 12 menos 4 es 8. Por lo tanto, la c vale 8. Es decir, el polinomio que teníamos al principio es x cuadrado más bx, es decir, menos 6x más c, es decir, más 8. Este sería el resultado del primer ejercicio. Ya veis que son ejercicios muy sencillos y que se hacen muy rápido. Vamos a hacer otro más. Este tiene tres incógnitas. Dice calcular a, b y c para que esta función se anule para x igual a 8 y presente un mínimo en el punto 6, menos 12. Bien, pues aquí tenemos datos para obtener tres ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es dibujar aquí, escribir aquí la función y igual a ax cuadrado más bx más c. Y como hay un mínimo, ya voy a aprovechar y a su lado voy a escribir la derivada, que sería 2ax más b. Bien, ya tengo aquí la función y la derivada. Y ahora el primer dato. Me dicen, la función se anula para x igual a 8. Se anula quiere decir que toma el valor 0 para x igual a 8, o lo que es lo mismo, que pasa por el punto 8,0. Bien, pues de aquí sacamos la primera ecuación. F de 8 es igual a 0. Y la planteo. 8, o sea, f de 8
sería sustituir la x por un 8. 8 al cuadrado, 64 por a, 64a, más b por 8, es decir, más 8b, más c, esto es igual a 0, lo que ponía aquí. Vale, pues a esto le voy a llamar ecuación número 1 y tengo aquí las tres incógnitas. Vamos a seguir. ¿Qué más datos tenemos? Nos dicen que hay un mínimo en el punto 6, menos 12. De aquí voy a sacar dos ecuaciones. La primera, si hay un mínimo, significa que la función pasa por ese punto, si no, no habría un mínimo. Es decir, si pasa por el punto 6, menos 12, podemos plantear que f de 6 es igual a menos 12. Es decir, f de 6 es igual a sustituir la x por un 6. 6 al cuadrado, 36. 36a más 6b más c, y eso es igual a menos 12. Menos 12. Muy bien, pues esta va a ser la ecuación número 2. Me falta una ecuación más, ya que tengo tres incógnitas, y la voy a obtener de este dato. Me dicen que eso es un mínimo. Por lo tanto, f' en este punto, en el punto x igual a 6, tiene que ser igual a 0. Entonces, la f' es esta de aquí, f' de 6 será esta misma, sustituyendo la x por un 6. 2 por 6, 12. 12a más b es igual a 0. Y esta va a ser la tercera ecuación. Entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver el sistema. Lo que voy a hacer va a ser, con la ecuación 1 y la 2, ya que aquí está la c, voy a restarlas. Al restar la ecuación 1 menos la ecuación 2, la c me va a desaparecer y me va a quedar una ecuación en función de a y b. Esa ecuación que me quede junto con esta otra, voy a hacer un sistema y lo voy a resolver por reducción. Y así voy a calcular a y b. Y una vez que las obtenga, voy a sustituir en una de estas dos ecuaciones y así obtengo c. Bien, la ecuación 1 menos la 2. Voy a hacer 1 menos 2. Vale, para restarlas las voy a poner. La 1 la voy a poner aquí arriba. 64a más 8b más c es igual a 0. ¿Veis que es esta misma, verdad? Y ahora debajo voy a poner la otra. 36a más 6b más c es igual a menos 12. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es restar estas dos ecuaciones para que desaparezca la c. 64 menos 36, esto es 36 a 40, 4, y 40 a 64, 24, es decir, 28a. Y aquí tenemos 8 menos 6, 2, 2b. C menos c se me anulan, y 0 menos menos 12 es lo mismo que 0 más 12, es decir, 12. Bien, ya tenemos aquí otra ecuación, que va a ser la cuarta. Lo único que antes de operar con ella veo que se puede simplificar, porque aquí tengo un número par, aquí también y aquí también. Es decir, lo puedo simplificar dividiendo todo por 2. Esto me quedaría, al dividir por 2, 28 entre 2, 14a, más 2 entre 2, 1, más b. Esto es igual a 12 entre 2, 6. Bueno, pues esta va a ser la cuarta ecuación. Aquí tengo 12a y aquí b, y aquí tengo 14a y b. Bueno, pues lo que voy a hacer es restarle a la ecuación 4 la ecuación 3, y así se me va la b. Voy a hacer 4 menos 3, y las voy a plantar aquí igual que he hecho aquí. La 4 es esta, 14a más b igual a 6. Y la 3 será esta, la pongo debajo, 12a más b es igual a 0. Bueno, pues ahora hago esta resta y me queda 14 menos 12, 2a, b menos b, 0. Y 6 menos 0, 6. Vale, pues si 2a es igual a 6, paso el 2 dividiendo al otro lado y me queda que a es igual a 3. Ya he calculado el primer coeficiente. Ahora cojo cualquiera de estas dos ecuaciones, esta de aquí por ejemplo, que me parece más cómoda porque tiene un 0, y pongo 12 por a, es decir, 12 por 3, o lo que es lo mismo, 36, más b es igual a 0.
Veis como aquí ya he metido el valor de a igual a 3. Por lo tanto, despejo la b y me queda que es menos 36. Bueno, pues ya tengo a y ya tengo b. Y ahora lo que voy a hacer es coger una ecuación que contenga c, como por ejemplo esta de aquí arriba, la primera. 64a más 8b más c tiene que ser igual a 0. Pues vamos a ello. La pongo aquí. 64 por a, que es 3, más 8 por b, que es menos 36, más c tiene que ser igual a 0. Bueno, pues vamos a operar esto. 64 por 3, 6 por 3, 18, 180. 4 por 3, 12. 180 más 12, 192. Y aquí tenemos 8 por 36. 8 por 3, 24. 240. 6 por 8, 48. 240 más 48 es 288, con signo menos. Menos 288 más c es igual a 0. Bien, de 192 a 288 irían, de 192 a 200 van 8 y luego hay que sumarle 88. 88 más 8 es 96, con signo menos. Menos 96 más c es igual a 0. Por lo tanto, c es igual a 96. Ya hemos calculado los tres coeficientes, a, b y c. Entonces ahora lo que haríamos sería escribir esta función ahí abajo, cada letra con su valor. Y es igual a x cuadrado, es decir, 3x cuadrado, más bx, es decir, menos 36x, y luego más c, es decir, más 96. Ya tendríamos terminado este ejercicio. Vamos a hacer el siguiente. Bien, en este ejercicio nos dan una función y hay que determinar un único parámetro, por lo cual nos van a dar un único dato. Nos dicen que la función es y igual a x cuarta menos ax cubo más 3x cuadrado menos 5x más 2. Este es un polinomio de grado 4, pero tengo todos los datos, solamente me falta calcular esa a. Por eso con un solo dato es suficiente. Bien, nos dicen, la función presenta una inflexión en el punto de abscisa 1. Bien, abscisa es el eje x, es decir, me están diciendo que en x igual a 1 hay un punto de inflexión. Bueno, pues como ya hemos visto antes, en los puntos de inflexión se cumple que la derivada segunda tiene que ser igual a 0. Bueno, pues vamos a hacer aquí las dos derivadas. Hacemos la primera derivada y' es igual a 4x cubo menos 3ax cuadrado más 6x menos 5. Esa es la primera derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada, es decir, la derivada de esta función. 3 por 4, 12x cuadrado, menos 3 por 2, 6ax, más 6, y ya la tenemos hecha. Muy bien, pues la derivada segunda en el punto 1 tiene que ser 0. Sustituyo en la derivada segunda la x por 1 y lo igualo a 0. 12 por 1 al cuadrado es 12, menos 6 por a por 1, menos 6a, más 6, y esto es igual a 0. Bien, 12 más 6 es 18. El 6a pasa al otro lado, por lo tanto tenemos que 18 es igual a 6a. Es decir, a es igual a 18 entre 6, o lo que es lo mismo, 3. Ya estaría terminado. Lo único ahora sería escribir aquí la función sustituyendo la a por su valor y ya estaría. X cuarta menos 3x cubo más 3x cuadrado menos 5x más 2. Con esto ya hemos terminado. Espero que os haya servido este vídeo, que hayáis aprendido a hacer ejercicios de cálculo de coeficientes y que os haya servido de ayuda para el examen. Así que nada, me despido deseándoos mucho ánimo con las matemáticas. Un saludo.